En esta oportunidad vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Quién es Dios? Bueno, lo primero que tenemos que partir para explicar quién es Dios es su existencia, ¿no? La prueba principal de la existencia de Dios yace en el hecho de que nada sucede a no ser que algo lo cause. Es decir, por los pasos, ¿no? Conocemos, por ejemplo, que alguien estuvo en una playa. Por ejemplo, un nogal no brota del suelo si antes no cayó allí una nuez. Los filósofos enuncian este principio diciendo que cada efecto debe tener una causa. Así, si nos remontamos a los orígenes de la evolución del universo físico, 1 millón de años, 1 billón, o lo que los científicos quieran, llegaremos al fin a un punto en que nos tendremos que preguntar, estupendo, pero ¿quién puso en marcha todo esto? Bueno, pues alguien tuvo que echar a andar todo esto, ¿no? Si no, no habría universo. De la nada, nada sale. Como a veces ridículamente algunos, entre comillas, científicos vienen a decir que al final el universo pues se hace a sí mismo. Eso es una afirmación que no tiene ninguna base científica. Pues de la nada, nada sale, ¿no? Los bebés vienen de sus papás y las flores de las semillas, pero tiene que haber un punto de partida. Ha de haber alguien no hecho por otro, ha de haber alguien que haya existido siempre, alguien que no tuvo comienzo, ha de haber alguien con poder e inteligencia sin límites, cuya propia naturaleza sea existir. Y ese es Dios. Su esencia es existir. Ese alguien existe y ese alguien es exactamente a quien nosotros llamamos Dios. Dios es el que existe por su propia naturaleza. Nadie lo tiene que crear. ¿Quién creó a Dios? Nadie, porque si no ya sería Dios ese que lo creó. Y el hecho mismo de la definición de Dios es increado, eterno. La única descripción exacta que podemos dar de Dios es decir, el que es. ¿Quién es Dios? El que es, el que subsiste por sí mismo. Por eso el término, el nombre propio de Dios es Yahvé, ¿no? Es yo soy el que subsisto por mí mismo. Nadie me tiene que crear, ni dar existencia, ni dar el ser. Por eso, cuando un niño pregunta siempre, ¿no? ¿Y quién creó a Dios? La respuesta es, no tengamos miedo de decirla, nadie. Hay que decirle al niño, nadie ha creado a Dios, porque ese precisamente es Dios, el que pone en existencia todo lo demás. Y siempre va a existir. Expresamos el concepto de Dios, el que sea el origen de todo ser, por encima y más allá de todo lo que existe, diciendo que Él es el ser supremo. De ahí se sigue que no puede haber más que un Dios, porque sería contradictorio dos dioses, ¿no? Hablar de dos dioses, dos seres supremos sería una contradicción. La misma palabra supremo significa que está por encima de todo y no hay nada pues igual a él. Si habría dos dioses igual de supremos, pues ninguno de ellos sería el supremo. Decía San Anastasio, hablar de varios dioses igualmente omnipotentes es como hablar de varios dioses igualmente impotentes. Hay un solo Dios y es espíritu. ¿Cómo es este Dios entonces? Si Dios es el que es, ¿cómo es? Bueno, es espíritu. Lo que pasa es que esa experiencia nosotros no la tenemos, porque somos seres físicos. Para entenderlo, tenemos que saber que los filósofos distinguen dos clases de sustancia, las sustancias espirituales y las sustancias físicas. Una sustancia física es la que está hecha por partes, ¿no? Inclusive, por ejemplo, el aire. El aire que respiramos, por ejemplo, está compuesto de nitrógeno y oxígeno. Estos a su vez de moléculas y las moléculas de átomos y los átomos de neutrones, protones, electrones, en fin, como se conoce con la química. Cada trocito del universo material está hecho, por lo tanto, de sustancias físicas. Muchas de ellas no las vemos con la simple vista, ¿no? Hace falta a veces algunos instrumentos que nos ayuden.
Las sustancias físicas llevan en sí los elementos de su propia disolución, ya que sus partes pueden separarse por corrupción o por destrucción. Por el contrario, una sustancia espiritual no tiene partes. Esto para distinguir entonces cómo es Dios. Hemos dicho que Dios es espíritu. Comparando un poquito, hay seres espirituales y físicos, ¿no? Bueno, entonces los seres físicos pues tienen composición, están compuestos, tienen partes, ¿no? Por el contrario, una sustancia espiritual no tiene partes. No hay nada que pueda romperse, corromperse, separarse o dividirse. Esto se expresa en filosofía diciendo que una sustancia espiritual es una sustancia simple. Y esta es la razón de que las sustancias espirituales sean inmortales. O sea, ¿por qué las sustancias espirituales son inmortales? Porque son simples, no tienen composición, ¿no? Dentro de las sustancias espirituales estamos hablando de Dios, pero también estamos hablando de los ángeles, por ejemplo, y del alma, que es inmortal, precisamente por esto. Fuera de un acto directo de Dios, no hay modo de que dejen de existir. Bueno, entonces, este es Dios, ¿no? ¿Cómo es Dios? Es un ser espiritual. Esperemos que les pueda ayudar estas pequeñas indicaciones. En el siguiente video vamos a hablar acerca de las perfecciones de Dios. Muchas gracias.